Estás escuchando La aventura de viajar, el podcast de Yati Seguros. Hola viajeros, viajeras, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a hablar con Daniel Landa, que es un periodista y realizador de documentales al que seguramente conozcas porque varias de sus expediciones han sido emitidas o están siendo emitidas en televisión. Un mundo aparte, Pacífico, tal vez la menos conocida, Viaje de los Tres Océanos. Fueron 3 series de viajes increíbles. Ahora con Atlántico, que es el nuevo documental, nos lleva fuera de las rutas más trilladas nuevamente para acercarnos pueblos remotos, culturas ancestrales y un planeta de una diversidad y grandiosidad increíble. Hola Daniel, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Pues muy bien, encantado de hablar contigo. Estoy ahora ya en casa, ¿no? Disfrutando del parón después de una expedición larga y feliz de haber completado y con la familia y tranquilamente en el sofá, que a veces también es necesario. Sí, yo precisamente quería preguntarte un poco por el final, por este viaje que acabas de concluir por Atlántico, ¿no? Para grabar este documental llamado Atlántico, que se desarrolla en gran medida por África. ¿Ha sido tal vez el más complicado de todos tus documentales? Bueno, ha sido el que has exigido una mayor capacidad de autorrenovamiento todo el tiempo, ¿no? Porque piensa que nosotros empezamos a hacer una ruta y terminamos haciendo un viaje muy diferente, ¿no? Ha sido condicionado evidentemente por la pandemia, por la situación de bloqueo mundial. Y sí, hombre, es comparable tal vez a un mundo aparte, que dar una vuelta al mundo. Estamos hablando de una odisea tremenda, que fueron 2 años con una gran precariedad, pero desde luego en Atlántico no esperábamos tener que reinventarnos y tener que superar tantos obstáculos, ¿no? Hemos vivido un mundo, hemos viajado en una época donde prácticamente no se podía viajar y por lo tanto eso, pues suponía un desafío importante y por lo tanto el hecho de haber llegado hasta el final también es una satisfacción especial porque, la verdad es que hemos vivido momentos muy complejos, tanto de logística, a nivel humano, a nivel mental. Hemos hecho infinidad de PCRs, hemos vivido cuarentenas y sobre todo hemos tenido que tomar las precauciones necesarias para llegar a lugares recónditos. Bueno, una situación, como digo, de semibloqueo, ¿no? Para quien no te conozca, déjame dar unas pinceladas, nada más comentar que naciste en Palencia, estudiaste comunicación audiovisual luego en la Universidad de Navarra y un máster de producción audiovisual en la Complutense de Madrid. Y tu primer gran viaje, del que salió ya un documental, fue en 1999 y recorriste en un Ford Mondeo junto a otros 2 compañeros desde Palencia hasta Singapur, ni más ni menos, ¿no? Un viaje que llamaste el viaje de los 3 océanos. ¿Qué te lleva tan joven a plantearte un viaje de tal envergadura? ¿Simple curiosidad o ganas de aventuras? Bueno, hay que unir ahí dos vocaciones. Nosotros habíamos terminado la carrera de comunicación audiovisual con todas las ganas del mundo, con muchísimo corazón y con nada de experiencia. Bueno, pues decidimos que aquella aventura podría ser un comienzo apasionante para nuestras carreras. Y sí, tú lo has dicho, la curiosidad, ¿no? Al final la curiosidad es la que te hace estudiar periodismo, la que te hace recorrer el mundo y la que te hace, pues al final, cometer esas locuras de juventud que mira por dónde se han convertido al final en una forma de vida apasionante y maravillosa. Y en aquella ocasión, pues sí, salimos de Palencia, de mi ciudad natal, con otro palentino, Alberto Fernández Salido, y con nuestro cámara Orson, un madrileño, Pedro Martínez, le llamábamos Orson por lo del tercer hombre. Y la verdad es que, fue un gran fichaje y formamos un equipo pues que tenía las mismas ganas, la misma ilusión que hemos puesto en Atlántico más de 20 años después, que se dice pronto, ¿no? Con lo cual, mantener esa curiosidad, mantener esas ganas, mantener esa ilusión es indispensable para abordar una ruta de esta envergadura, ¿no? O este tipo de desafíos profesionales y personales.
Y bueno, salió bien porque llegamos a Singapur y también vivimos, bueno, pues las primeras peripecias y aventuras que ahora parece que quedan lejanas en el tiempo, que son anécdotas, pero vivimos el comienzo de la guerra de Chechenia, fuimos escoltados en el desierto del Lut por una amenaza real de secuestros. Es decir, éramos 3 personas un tanto descerebradas intentando contar el mundo y bueno, lo contamos y de aquella experiencia, bueno, pues se planta el germen de lo que ha sido luego pues un poco la trayectoria profesional que yo he seguido, ¿no? Sí, porque tu trayectoria siempre va unida al viaje, a la aventura, al descubrimiento. ¿Se podría decir eso, que viajar es como una necesidad para ti? Pues mira, sí, yo creo que para todos los que acostumbramos a viajar, al final necesitas un poco, ¿no? De salir de esa rutina o de volver a una rutina que es la rutina de la incertidumbre. Y bueno, yo creo que hay gente que nos sentimos cómodos en esa incertidumbre, que el viaje te da esa, bueno, esa capacidad de ir descubriendo cosas. No importa la edad, no importa el viaje, no importa la forma en la que uno viaje. Yo creo que siempre descubres una piececita más del puzzle que es este planeta y bueno, y engancha, es adictivo, claro que sí, ¿no? Pese a que, bueno, con el tiempo también, pues uno plantea que a eso hay que dar una forma profesional, en mi caso, hay que conciliar con tener una familia, es decir, no es fácil a veces estar tanto tiempo ausente, pero yo creo que, bueno, nunca dejaré de viajar porque creo que, como tú has dicho, es necesario, ¿no? Es necesario para el espíritu, para el alma y para la inquietud y la curiosidad pues, que uno siente, pues sería una vida mucho más opaca, mucho más gris sin el aliciente del viaje. Después de esa primera gran aventura, estás trabajando, realizando viajes por Europa para el programa Europa en el Espejo de la televisión de La Rioja durante 2003, 2004, canal en el que además fuiste director de contenidos, pero no sé si ya en esa época estabas rumiando el siguiente proyecto, que fue ni más ni menos que dar la vuelta al mundo en 2×4x4 de 2006 a 2008 para realizar un documental tremendo que se llamó Un Mundo Aparte y que te llevó, pues os llevó a todo el equipo a recorrer más de 100.000 kilómetros por la carretera, 51 países, recorristeis 5 continentes, toda Europa, hasta el Cabo Norte, luego hasta Mongolia, llegando hasta Kamchatka, finalmente la Panamericana, incluyendo la Antártida, ojo, y luego, por si fuera poco, todo África, desde Ciudad del Cabo a Ciudad del Cairo, ¿no? Realmente un viajazo que os devolvió a España después de atravesar el Mediterráneo. 2 años, más de 2 años de viaje. Realmente esto ya fue un escalón muy superior, supongo, en todo lo que representa la producción, la ejecución, la realización de todo esta gran aventura. ¿Qué recuerdas de aquella época y de aquel viajazo? Bueno, pues como comprenderás, son muchísimos los recuerdos, porque más que un viaje fue una etapa de nuestra vida. Al final, una vuelta al mundo es el viaje redondo, insuperable. Creo que las dificultades pueden ser mayores en otros viajes, puede que el exotismo de algunas culturas sea más intenso en otros viajes, pero el concepto de vuelta al mundo, al final es un poco el objetivo de todo el que sueña con grandes viajes, es, bueno, dar la vuelta al mundo. Y nosotros lo hicimos además con una ruta muy ambiciosa, porque como tú has descrito un poco en esa ruta, íbamos de punta a punta por todos los continentes, ¿no? Y aquello se convirtió en el gran desafío. Yo, efectivamente, como has mencionado, estuve trabajando de director de contenidos en la televisión de La Rioja y ya por entonces, pues bueno, en mis ratos libres, porque aquella sección de Europa en el Espejo la hacía en mis vacaciones, lo cual demuestra pues que la querencia de uno era viajar y contar el mundo, ¿no? De esa manera. Y al final, pues la vuelta al mundo lo que hace es eh, rematar, compensar todos esos desvelos, esas inquietudes, ese tiempo a veces tan duro, ¿no? Que es la parte más desconocida de todos estos proyectos, es el tiempo que uno le dedica a buscar la financiación, ya no solamente organizar el viaje en sí, ¿no?
porque, bueno, hay que tener en cuenta que nosotros viajamos para hacer documentales y, por lo tanto, eso tiene pues una infraestructura diferente a simplemente ir viajando a conocer las cosas, ¿no? Nos obliga, de hecho, a adentrarnos en lugares, bueno, pues con un interés muy particular, a salirnos del camino, a convivir con las comunidades indígenas. Y ese desafío, pues al final también se convierte en el aliciente, y cuando nosotros, bueno, pues realizamos Un Mundo Aparte, yo no sé ni cómo, yo creo que fue algo milagroso, ¿no? Con José Luis Feliu, con Alfonso Negrón Pardiñas, pues dos personas con un corazón gigante, sin el cual era imposible haber sobrevivido, primero a la convivencia, después a la dureza y por último al tiempo que hay que dedicarle, más de 2 años en una sociedad de 3 para contar el mundo. Y bueno, pues lo recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño y muy orgulloso de mis compañeros de viaje. Que no sé si la convivencia y viajar con alguien durante tanto tiempo fue una de las partes más complicadas o más satisfactorias de ese viaje, porque lo has dicho muy bien, no solo era un viaje, era una expedición y estabais allí de trabajo, y supongo que eso diferencia bastante los viajes que hacemos los mochileros de placer a cuando planteas un viaje de trabajo en el que hay unos objetivos claros y hay una tensión para que salga adelante. Digamos, ya es un trabajo, no es un viaje en sí. Bueno, pero es que es precisamente el trabajo el que creo que nos salva también de la convivencia a veces, ¿no? Mira, sí, claro. Porque cuando compartes un objetivo, a veces te tienes que aferrar a ese objetivo, ¿no? A veces estás ya cansado de compartir habitación con este que ronca, de que ponga la música de siempre, que estás harto, de tener que salir con las mismas personas a tomarte las cervezas todos los días, a trabajar, a conducir. A ver, pues evidentemente somos humanos y hay pequeños roces y cada uno tiene su carácter, ¿no? Pero cuando compartes ese objetivo de, venga, hay que contar esta historia, para mí es una tabla de salvación a veces de la propia rutina y de la propia dureza. Y yo, pues me precio de haber contado con grandísimos profesionales para esta vuelta al mundo y de haber, bueno, además agradezco que hayan soportado también bueno, pues mi carácter, ¿no? Pues mis manías, mis rutinas. Al final yo, como director, tengo que liderar la ruta y tomar muchas decisiones que ellos comparten, y a veces lo hacen pues de forma muy confiada, lo cual se lo agradezco, ¿no? Y a veces muy temeraria también se lo agradezco. Pero sí, desde luego, eh, el trabajo al final ejerce de bisagra entre los tres cuando no hay, cuando, bueno, pues hay algún tropiezo, algún parón, pero no nos hizo descarrilar nunca. Y de hecho, Sí. creo que el ver crecer también el documental, pues nos servía para llegar hasta el final. ¿Qué queríais contar en ese documental, a diferencia de otros tantos documentales de viaje que hay? Yo creo que sé la respuesta porque además es tu seña de identidad, ¿no? Pero tal vez los oyentes no conozcan estos documentales que estamos hablando. Bueno, a nosotros nos gusta el retratar el paisaje humano, ¿no? Esa ha sido un poco mi apuesta casi desde el principio, algo que no era tan definido, por ejemplo, en el primer viaje del Palencia a Singapur. Pero cuando dimos la vuelta al mundo queríamos no solamente contar un viaje, no solamente contar una aventura, sino intentar comprender el panorama del mundo indígena, no solamente la parte más tribal, ¿no? Y más exótica, ¿no? Sino las diferentes culturas, las tradiciones, ¿no? O sea, en Rusia, en México o en Suazilandia, ¿no? No importa, al final, bueno, pues el mundo creo que tiene interés en cuanto que conoces a la gente que lo habita, y ese ha sido un poco, bueno, nuestro sello bueno, no sé si un sello, ¿no? Pero queremos hacer un formato que combine, desde luego, la parte indígena también con la aventura, ¿no? Oye, cada persona, hay mucha gente contando el mundo, ¿no? Hay mucha gente también contándose en el mundo. Pues yo respeto, efectivamente, pues, lógicamente, cualquier forma de abordar un viaje y de contarlo,
pero bueno, pues sí que hemos querido huir de mirarnos al ombligo permanentemente, ¿no? Hay algunos programas o algunos, bueno, canales que tú ves que te dan ganas de decir, pero aparta un poco y déjame ver qué hay detrás, ¿no? Y bueno, queríamos hacer esa combinación entre nosotros, contar lo que estamos haciendo. Oye, tenemos un accidente, hay que contarlo, es parte de la ruta, pero no quedarnos ahí, ¿no? Sino dar protagonismo a otras voces, a otras gentes, porque es lo que, en mi opinión, enriquece todo viaje, ¿no? El contacto con el ser humano. Muchas veces estas minorías étnicas creo que las llamabas, bueno, los últimos indígenas. Y quiero preguntarte un poco por ellos, porque estamos cada vez en un mundo más conectado, más globalizado. ¿Tienen futuro las etnias minoritarias o están condenadas a desaparecer? Vamos a ver, y me parece una pregunta trascendental, ¿no? Que yo me he hecho cientos, miles de veces. O sea, el problema está en que a veces juzgamos las tribus, las comunidades, por tradiciones ancestrales, por el folclore, por la forma en la que visten, y nos preguntamos poco cómo piensan. Para mí, que un grupo indígena pueda sobrevivir al progreso directamente, porque a veces hablamos siempre del mundo occidental, ¿no? Como que hay una amenaza del mundo occidental, pero bueno, yo creo que en realidad lo que aspira toda tribu, toda comunidad indígena es a progresar, igual que cualquiera. Para mí son los valores los que hay que cultivar y hay que intentar proteger. Y esos valores no necesariamente eh, se consiguen salvaguardar yendo en taparrabos, para que alguien lo entienda, ¿no? La imagen, o haciendo unas danzas X, o, bueno, haciendo una caza con sílex, como nosotros hemos visto a veces, ¿no? O cortando árboles con una piedra sílex que hace. No simplemente es eso, esa es la estética y es la parte visual, la más romántica, la que a mí me encanta ver y conocer, ¿no? Porque de alguna manera esa distancia cultural pues resulta fascinante. Pero hay veces que, bueno, vestidos con unos vaqueros y llevando camisetas del Madrid o del Barça, siguen manteniendo esos valores, ¿no? Y es a veces lo que no se piensa. Nosotros hemos estado en Atlántico con una comunidad de pigmeos que, bueno, no llevaban sus ropas, además bastante precarias, con harapos, en una imagen un tanto chocante en ese sentido, pero conseguimos ir con ellos a la selva, a un pequeño campamento que ellos tenían para escaparse de lo que el gobierno les obliga, que es a vivir al borde de la carretera en un pobladito de madera. Y allí solo había que estar con ellos unas horas para darse cuenta de que el valor que ellos dan a la selva, a la naturaleza, es el mismo que tendrían hace 1000 años, ¿no? Aunque lleven camisetas de equipo de fútbol de X. Y creo que poner el acento en la parte folclórica a veces nos despista del valor real de estas comunidades indígenas, que es, bueno, pues el sentir que ellos tienen con el contexto, con la naturaleza, con sus creencias animistas, con la forma de ver la vida, ¿no? Y si les escuchas atentamente te das cuenta que no importa cómo hayan cambiado estéticamente, si ellos mantienen esa forma de pensar, bueno, pues sortearán este progreso a veces un tanto abrupto, ¿no? Que hace que cambien ciertas tradiciones o cierta estética. Pero es verdad que, por otra parte, bueno, pues hay muchas comunidades que han abandonado o que utilizan ese folclore o esa tradición. En África lo hemos visto mucho, tristemente, bueno, pues para poder sacar algo al turista de turno que viene con una cámara de fotos, ¿no? Cada vez es más habitual, cada vez se confunden más ellos mismos el folclore con su tradición, pero sigue habiendo comunidades que para mí tienen un valor casi filosófico, ¿no? En su forma de pensar y de ver el mundo, que es lo que hay que proteger, en mi opinión. Claro, esto se habla mucho además en este último ejemplo que has puesto de África, de las tribus que cambian y mutan, ¿no? Para, entre comillas, venderse un poco al turismo y se ven muchas otras regiones del mundo. ¿Crees que el turismo pues acentúa la pérdida o el cambio, o bueno, sí, la pérdida de identidad cultural de muchas, culturas, valga la redundancia?
A ver, es un tema delicado, ¿vale? Yo creo que, evidentemente, el turismo ha acelerado ciertos cambios, ¿vale? Pero sí que es verdad, mira, nosotros hemos viajado ahora en Atlántico en una época donde no hay turismo y hemos estado en países que están cerrados al turismo, ¿no? Pero su mentalidad pues ha ido cambiando. Ha ido cambiando porque se dan cuenta de que ese folclore, ¿no? Lo exótico de algunas de las tradiciones, pues vende. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de juzgar. Yo creo que se juzga muchas veces de una manera muy severa, muy rápida y poco pensada, en mi opinión, ¿no? Yo creo que hay que evitar la condescendencia con las comunidades indígenas. Creo que no podemos siempre estar fustigándonos con que el turismo, con que nuestra forma de ver el mundo acaba contaminándolos, ¿no? Yo creo que no, yo creo que en su mentalidad ellos también quieren un cambio y a veces ese cambio, he de decir, Pablo, que es incluso desagradable. O sea, nosotros hemos viajado siempre y en Atlántico especialmente y en esta última parte donde el mundo estaba más cerrado, con muchas ganas de empatizar, de conocerles, de entablar conversaciones, que ha sido francamente difícil, ¿no? Porque hay una cierta ansiedad por el aquí y el ahora que creo que tiene más que ver con la educación que con el turismo. O sea, el turismo lo acelera, el turismo, digamos, es la herramienta que ellos utilizan para sacar partido quizá a esas costumbres, pero la educación es la que acaba cambiándole la estructura un poco mental, ¿no? Social de ahora lo que tenemos es que sacar partido a todo, ¿no? Y bueno, y cualquiera que haya viajado por África ha sentido alguna vez esa, bueno, esa ansiedad, ¿no? Por intentar conseguir un rédito de una visita, ¿no? Lo cual genera a la vez una distancia, eh, pese a todos los esfuerzos por intentar crear esa empatía. Y por otra parte, pues evidentemente hemos exportado una forma de ver el mundo quizá más consumista que ellos han comprado y lo han comprado sin pasar por el proceso que hemos pasado, por ejemplo, en Europa. Por lo tanto, todo se hace mucho más rápido, más... bueno, pues son sensaciones casi agresivas a veces para con el extranjero. Y creo que es la educación la que puede revertir o puede pausar de alguna manera ese proceso y intentar buscar el equilibrio entre, oye, vamos a sacar partido, ¿por qué no? También esto está bien, ¿no? Yo no juzgo eso, pero por otra parte, oye, hacerlo sin perder un ápice del orgullo de sus tradiciones y de la parte más auténtico que a veces se vende por, bueno, pues por pequeñas cantidades, ¿no? Y lo cual también es un poco triste, ¿no? Pero de verdad creo que la condescendencia lo que hace también es perpetuar de alguna forma cierto racismo, ¿no? Y en mi opinión hay que tratarles de tú a tú. Yo siempre intento tratar a la gente de tú a tú. Por lo tanto, si alguien responde de una manera maleducada, agresiva y tal, no, no directamente lo justifico en la pobreza, que parece que es el gran argumento, o que nosotros hemos exportado una forma de ver la vida, ¿no? Creo que no, creo que también tiene que haber una educación que les enseñe ¿no? A que ese tú a tú es en ambas direcciones. Bueno, estuvisteis en este viaje, dos años de viaje, pero luego tocó otra gran aventura que fue la edición, el montaje y la satisfacción, ¿no? De la retransmisión que fue ver en casi todos los canales, en casi todos los países del planeta, ver el documental acabado. De hecho, no solo eso, sino que salió un libro fantástico que me encantó, que era una especie de making of explicando el día a día viajero y todo lo que hay detrás de eso que no se vio en la pantalla, ¿no? Y que desde aquí me permito recomendar. Pero no tardaste mucho tiempo en empezar a tramar el siguiente proyecto, que fue Pacífico, que fue un viaje por 19 países de ese océano, bañados por ese enorme océano, de un año de duración, que estuviste viajando desde el norte de Japón hasta Nueva Zelanda, ni más ni menos, pues pasando por islas de Indonesia, Borneo, Papúa, Melanesia, en fin, un
otro viaje, otra aventura importante en busca de los pueblos más remotos, saliéndote de los caminos más trillados. Te pregunto, ¿lo conseguisteis? ¿Cómo fue aquel otro tremendo viaje? Bueno, mira, quizá Pacífico es el viaje más amable que yo he emprendido, ¿no? Es amable porque primero la ruta era una ruta bellísima, muy exótica, sin la densidad que tiene a veces África, ¿no? Que a veces te obliga a caminar sobre el barro, ¿no? Pacífico ha sido para mí uno de esos viajes que nos ha dado casi solo alegrías, ¿no? Pese también a la dificultad. También conté bueno, pues con grandes profesionales como Geray Martín y como Pablo Vidal. Y la verdad es que salió bastante bien dentro de las dificultades lógicas. Pues oye, yo tuve malaria, tuvimos problemas de visados en Australia, tuvimos problemas de logística, hicimos trekkings muy duros, pero nos permitió conocer posiblemente a las comunidades indígenas más fascinantes que yo he conocido. Yo creo que Oceanía es el gran desconocido, ¿no? Entre los continentes. Parece que Oceanía es Australia y es mucho más. Luego tuvimos la oportunidad de ir a Papúa y Papúa Nueva Guinea, donde, en mi opinión, están las tribus que yo haya conocido más interesantes, ¿no? Hablamos siempre de autenticidad, pero fíjate, la autenticidad, como te decía antes, la solemos identificar con la falta de ropa o con las flechas y arcos que lleven, pero más allá de eso es la forma que tienen ellos de vivir y de entender la vida, que es a lo que me refería, ¿no? Con el valor de esa cultura. Pues tanto en Papúa como en Filipinas vimos cosas sorprendentes. La verdad es que no dejamos en ninguno de los capítulos de encontrar historias que nos devolvían un poco con ese Indiana Jones que uno quiere ser, ¿no? Desde pequeño, y que realmente nos llevó a lugares fascinantes, misteriosos, bueno, brutales, y con una estética también para lo que es el documental, pues muy interesante, ¿no? Lo cual completaba un poco todo ese viaje, además muy diverso, porque desde China, Nueva Zelanda, pasando por Indonesia, la verdad es que vimos culturas mucho más diferentes que las que hemos podido encontrar en África, que aunque hay matices y hay, bueno, pues cada una tiene su valor desde luego, pero bueno, el África negra mana un poco de una misma filosofía, ¿no? Con sus matices. Así que sí, Pacífico fue uno de los viajes más redondos posiblemente que hemos hecho. Habéis llegado en ese y en otros viajes a sitios realmente remotos o casi aislados y contactado o hecho contacto con tribus que no habían sido contactadas, donde no conocían al hombre blanco. ¿Cómo se comporta uno al llegar a una tribu así? Y dicho de otra manera también, ¿siempre habéis sido bien recibidos y ha habido buen rollo o ese buen rollo no es necesariamente normal al ser humano? A ver, ese buen rollo es intrínseco al área más rural, a cuanto más remotos, cuanto más distancia cultural hay, te tienden más la mano. Eso sí que es verdad. Es decir, en la medida en la que las tribus viven menos contactadas o tienen menos... bueno, no me gusta utilizar la palabra contaminación, porque no es contaminación, hablamos de progreso, ¿no? Pero bueno, en la medida en la que una tribu vive más aislada, normalmente el recibimiento es más amable, ¿no? No, casi todas las tribus, casi todas las comunidades indígenas te suelen tender la mano. Hablamos de que África en algunos casos, bueno, pues tiene una actitud un poco más agreste, un poco más hosca, ¿no? Pero también se debe a que están más en contacto o que son áreas menos rurales o menos apartadas. Cuando nosotros llegamos a los Korowai, que es la tribu que mencionabas, donde había una persona que efectivamente no había conocido nunca a un blanco, y le preguntábamos por ello, pues el encuentro con esas tribus tiene que ser cauteloso. Es decir, una cosa es que sean amables y otra cosa es que sean confiados, ¿no? Y nosotros lo que teníamos que hacer es, antes de llegar, nosotros para llegar a esa tribu hicimos primero un vuelo en una avioneta a una región ya apartada. A partir de ahí fueron 2 días en barca
y 8 horas de jornadas a pie en trekking por la selva. Y cuando llegamos a esta comunidad, que era una familia de coruáis que vivían además en los árboles, una cosa absolutamente espectacular, tuvimos que enviar una especie de emisario, una persona relacionada con ellos, que compartía su misma raza, su misma etnia, avisarles para que no nos dispararan. Es decir, que son amables y cuando vas con un emisario, si no te puedes meter en un lío porque, bueno, pues es lo que hablábamos, es su forma de vida, ellos protegen su territorio y sobreviven gracias también a la cautela, y la cautela a veces se expresa con arcos y flechas, es así, ¿no? Y bueno, pues ahí le preguntamos que qué pensaba de nosotros, ¿no? Y decía, pues mira, no sé, tenía miedo al principio también, claro, ellos viven en ese mundo tan apartado, ¿no? Nos contaba que ellos iban desnudos y nos decían pues que no entendía por qué íbamos con ropa porque, claro, no sabía si estábamos sanos o no, ¿no? Como que qué teníamos que esconder, ¿no? Entonces, esas conversaciones son hermosas porque al final estás en las antípodas culturales del ser humano, ¿no? Y de alguna manera entiendes la perspectiva y la grandeza que tiene el ser humano, ¿no? De tener una mentalidad a veces tan diferente y de la que aprendes mucho, porque ellos no podían vivir, por ejemplo, sin sus árboles, sin su selva, ¿no? Entonces no les hace falta ser ecologistas, esa es una palabra que inventamos nosotros, porque ellos si no son ecologistas no sobreviven. Por lo tanto, bueno, hay muchos matices y es precioso establecer esos contactos, y con los coruáis en Papúa pues fue especialmente emocionante, la verdad. Dani, decías que fue un viaje muy amable por el Pacífico, pero tuviste malaria, luego tuviste que ser hospitalizado en Australia, luego te picó algo en Fiji. Bueno, no sé si aquel viaje estaba agafado o son gajes del oficio. Bueno, a ver, también con el tiempo todo se dulcifica un poco, ¿eh? Es verdad que luego pues pasas tus problemillas. Yo tuve malaria precisamente en Papúa, lo que pasa es que me ingresaron en Australia. Y bueno, pues te pican. A mí se me puso la rodilla y me recuerdo llegando a Samoa, en el avión, dije, joder, tengo aquí como una picadura y se iba abriendo como una herida. La verdad, una cosa un poco desagradable. Y yo decía, pero... Sí. Entonces, cuando me levanto para bajar la escalerilla del avión, llegaba a Samoa, dije, no puedo andar. No puedo bajar la escalerilla del avión. Me llevaron entre dos para abajo, tenía la pierna absolutamente hinchada y me trajeron una silla de ruedas y así entré yo a Samoa en silla de ruedas. Me llevaron a un hospital, no sabía muy bien qué era, pero creo que algún insecto había inoculado unos huevos dentro. Una cosa así como un poco Ya. de película, pero bueno, ahí me dieron no sé qué mejunjes y bueno, se me pasó y quedó en una anécdota, ¿no? O sea, yo tampoco frivolizo con eso. O sea, al final cuando tú viajas mucho tiempo, pues bueno, sabes que corres algunos riesgos, ¿no? Lo que pasa es que yo decía, joder, pero los riesgos solo me pasan a mí. Geray y Pablo no les ha picado nada. A mí me pica la malaria, el bicho este. Y en Atlántico, ya te voy a hacer pequeño spoiler, también he tenido malaria y también he sido el único, siendo 4, ¿no? Pero bueno, aparte es un tema serio, además un tema ahora que con, digamos, todas las cautelas y toda pues la situación tan dramática del coronavirus, cuando uno tiene malaria, al final te ayuda también a relativizar, ¿no? Y cómo viven ciertas situaciones, ciertos pueblos. Y bueno, pero tú sabes que tienes que adaptarte a lo que hay en cada lugar, ¿no? Por eso sales también de casa, si no te quedarías en casa. Y bueno, la malaria pues a veces es un peaje que te toca pagar. Yo lo he pagado 2 veces, espero ya estar sin deuda con ese peaje. Pero bueno, estuve unos días un tanto machacado allí en Ghana y ya está, y luego seguimos viaje. Afortunadamente, pues yo me pude tratar y me pude tratar a tiempo y no fue a mayores, ¿no? Hay mucha otra gente que por desgracia no tiene esa opción. Claro, esa es la otra cara de la moneda, sí, o la realidad que no nos damos cuenta a veces los viajeros, que para nosotros es una circunstancia puntual, pero para mucha gente es una realidad diaria casi. Déjame preguntarte ahora que has mencionado ya Atlántico por este viaje.
del cual ha salido un documental que en estos momentos ya se está emitiendo en la 2 de Televisión Española. Cuéntanos un poquito cómo surge este proyecto y cuál ha sido el hilo conductor y la idea de recorrer desde Finisterre, si no me equivoco, hasta el Cabo de Agujas en Sudáfrica. Sí, sí, de un faro a otro, ¿no? De una punta a otra. Bueno, pues, a ver, después de Pacífico, creo que tenía sentido intentar recorrer el Atlántico. Nosotros cuando hicimos Un Mundo Aparte, recorrimos la parte este de Europa, nos faltaba el oeste, ¿no? Y bueno, creo que esa África occidental que creo que conoces muy bien, pues es una África menos conocida tal vez, muy intensa. O sea, la palabra creo que define a esta expedición es la intensidad. O sea, todo lo hemos vivido con mucha intensidad, ¿no? No ha habido nada que sea suave, que sea tranquilo, que sea... No, pero por otra parte hemos encontrado lugares absolutamente mágicos, ¿no? Y bueno, la idea surge por darle continuidad y porque esa parte del mundo me llamaba, porque al final te la vas dejando entre otras rutas, dices, pero no he hecho el África Occidental, y porque creo que en este caso, a diferencia de otros proyectos, quería empezar también en nuestra tierra, en España, en Finisterre, y contar durante los primeros capítulos, ahora se está emitiendo, creo que a la carta está el tercero, el de Canarias, quería contar también la parte europea tradicional, ¿no? Porque, y la española, y uno descubre que tenemos una parte tribal muy insertada en la sociedad y vivida de una manera muy profunda, ¿no? Y hablo de tribal, evidentemente, con todo el respeto, no puede ser de otra forma, Sí. en cuanto a las tradiciones ancestrales que mantenemos. Y he de decir más, en España mantenemos tradiciones ancestrales de una manera mucho más profunda que en la mayoría de los pueblos africanos. Precisamente porque no tenemos el desgaste de haber padecido un progreso o un turismo donde vender o donde de alguna manera cuartear, hacer trocitos de tradiciones e irlas repartiendo. Nosotros la vivimos de una manera muy íntegra y eso lo hemos vivido en la Rapa das Vestas, en la peregrinación de Santa Marta de Ribarteme y en el Rocío, ¿no? Que a lo mejor son tradiciones que nos suenan o que hemos visto. El Rocío yo creo que es la más conocida, pero vivirla desde dentro es otra cosa, ¿no? Y desde ahí pues queríamos nosotros intentar mirarnos al espejo con los mismos ojos que miramos a comunidades de África, de Asia, de América, ¿no? A otras tribus. Y al final hemos descubierto que la vivencia es la misma, la pasión es la misma, incluso, como te digo, de una manera más profunda y una manera más arraigada. Y para mí es un gran descubrimiento, ¿no? Y es algo que también te enorgullece cuando llevas toda la vida buscando qué mueve a los demás, ¿no? Cuál es la cultura que les define. Decir, bueno, hacer un ejercicio de vamos ahora a intentar escrutar cómo somos nosotros, ¿no? Y qué nos mueve a nosotros. Y descubres pues que hay también una filosofía de ver las cosas, siempre muy relacionada, por otra parte, con la religión, ¿no? Con las tradiciones más religiosas, pero también en el tema de la rapa con los animales, con la naturaleza, ¿no? Y es bonito encontrarlo y para nosotros ha sido también, lo hemos hecho con todo el cariño del mundo, el poder reflejarlo también en el documental. Te quería preguntar que en estos momentos que parece que la tecnología nos permite, yo qué sé, conocer todos los rincones de este planeta, ¿aún quedan lugares por explorar, por descubrir? Nos has avanzado un poquito que sí, que incluso en nuestro propio país, ¿no? Realmente no hay que irse tan lejos, pero es algo como que un discurso tal vez un poco manido en el mundo viajero que hace un poco referencia a ¿para qué vamos a seguir viajando si ya está todo conocido, ¿no? Ya está todo documentado. Bueno, a ver, depende de cuál es tu expectativa, ¿no? Si tú lo que quieres es hollar un territorio ignoto, descubrir un área que nadie haya pisado, bueno, pues no quedan tantos sitios, aunque también los hay, ¿no? Y también hay poblaciones, yo diría que el Amazonas, que Papúa posiblemente, que el Congo, pues son todavía reductos donde uno puede alcanzar lugares donde bueno, pues no hay contactados o donde
es muy complicado entrar, ¿no? El problema está, y vuelvo otra vez, y tú has mencionado un poco el tema de los clichés de los viajeros, es que en muchas ocasiones se intenta identificar el verdadero viaje, entre comillas, lo del verdadero, ¿no? Con la parte del sufrimiento, de hacer algo único, inédito, ¿no? Y si no es inédito, no me vale. Bueno, para mí tiene más importancia el cómo viajas a sitios donde han viajado otros, que son, bueno, si no la totalidad, pues prácticamente todos, cómo viajas, con qué ojos y con qué intenciones, ¿no? Y la experiencia será muy diferente, la tuya y la mía, si nos vamos a Guinea-Bissau. Pues depende lo que a ti te interese, depende eh, cuáles son tus alicientes y cuáles son los míos, ¿no? Y de hecho, cuando yo planteo hacer una serie, bueno, quieres descubrir cosas que para el gran público a lo mejor no conocen, tradiciones que son llamativas y desconocidas, eso está bien, pero por otra parte es el cómo transmites eso. Igual que cómo transmites es cómo viajas, ¿no? Y al final nosotros transmitimos nuestra forma de viajar y en muchos casos, bueno, pues nosotros hemos estado en Lisboa, quiero decirte, y a mí me apasiona Lisboa. Y dice, ya, pero es que Lisboa está muy manida, hay mucha gente. Bueno, como yo dije alguna vez y que escuché a alguien una frase que me pareció que viene muy al caso, todos somos turistas después de Shackleton, ¿no? Por lo tanto, al final, ¿qué Sí. quieres, no? A mí no tengo ningún absoluto reparo en irme con mi mujer a Milán o a Venecia o a Praga. Pues me encanta ir a esos sitios. Otra cosa es que luego, bueno, pues te pida el cuerpo un poco más de aventura, te pida romper esa barrera cultural y buscar esa otra parte. Pero bueno, si uno lo que quiere es buscar lugares que no estén hollados, pues que coja un mapa, vaya al Amazonas, al Congo, a Papúa o a la Antártida, que seguro que hay rincones que no han sido hollados y seguro que es una experiencia maravillosa, ¿eh? Tampoco quiero yo demonizar ese afán de querer conocer, pero bueno, yo me priorizo con la forma de cómo viajas más que con destinos que sean absolutamente desconocidos, aunque reconozco, entiendo y comparto también el valor de lugares lejanos y difíciles de acceder. Sí, no puedo estar más de acuerdo porque además hay veces que incluso nosotros revisitamos lugares que ya conocemos o que hemos conocido previamente y vemos cosas totalmente diferentes a pesar de que ya los conociéramos, ¿no? Al final es la manera en que miras y cómo lo haces, sí. Al hilo de lo que decía, nosotros en Atlántico hemos vuelto a Namibia, que ya vimos en Un Mundo Aparte, y tenemos 2 capítulos de Namibia con una diferencia de 13 años, yendo a algunos lugares comunes, pero seguro que la mirada es diferente, ¿no? Y cada viaje es nuevo, aunque vayas a un sitio antiguo. Me gustaría preguntarte, Dani, tú que has sido padre hace poco, ¿eres optimista con el mundo que les dejamos a nuestros hijos, habiendo visto todo lo que has visto en los 5 continentes, en los 6 continentes, de hecho? A ver, yo sí soy optimista. Yo soy optimista en general, la verdad. Pero eso no quiere decir que sea conformista. Y no quiere decir que crea que vivimos en un mundo que va por un camino maravilloso. Pero bueno, yo creo que las cosas hay que juzgarlas siempre de forma muy pausada. Hay que mirar atrás, ver cómo estábamos y ver dónde estamos ahora. Porque lo que tiene importancia a la hora de juzgar el mundo, lo cual es algo pues, un tanto pretencioso, es por lo menos ver la tendencia hacia dónde vamos, ¿no? O sea, viajar ahora por Centroamérica con todos los problemas que tiene Centroamérica de precariedad, de pobreza, de corrupción, de desigualdad. Con todos esos problemas, si tú miras hace 30, 40 años, bueno, no es comparable, ¿no? Las guerras, la violencia. Estamos en una época donde hay menos guerras que antes, en una época donde ese progreso, que a veces, como te decía, pues acaba de alguna manera afectando a las tradiciones y es una pena y es una tristeza, pero hace que un Masái tenga un teléfono móvil porque también quiere estar conectado, ¿no? La parte romántica sale perdiendo, sí, sale perdiendo, pero creo que debemos parar y preguntarles a ellos, ¿no? Ahora, dicho esto, hay cosas que mejorar, pues imagínate, las tenemos que mejorar aquí para empezar, ¿no? Y hay que mejorarlas en todos lados. O sea, yo
la parte que menos me gusta del mundo es que vivimos en una época selfie, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con todo el respeto a los selfies, pero vivimos una época en la que vemos a nosotros dentro del mundo en todas las facetas de la vida, ¿no? Y por lo tanto, la curiosidad que antes nos hacía empatizar se ha vuelto un tanto más egoísta, ¿no? Y hablo de todas las culturas en general, ¿eh? Es decir, tendemos un poco a mirar nuestro trocito de terreno, nuestro espacio alrededor, en vez de tener otras miras, otros horizontes, ¿no? Y eso ha llevado de alguna manera a que estamos cambiando también ciertos referentes. A lo mejor es que yo ya empiezo a ser viejo y entonces tengo referentes de otra época, de otro estilo, pero de alguna manera queremos el ahora, el ya, el contarlo todo, el tenerlo todo. Y eso, te estoy hablando tanto la tribu de los Wagenia en el Congo como el vecino de enfrente en Madrid. Es decir, pensamos siempre en el ahora, en el aquí, ¿no? Y yo creo que esa solidaridad habría que alimentarla y no sé si una pandemia será suficiente para hacernos escarmentar. Creo que no, por desgracia. Y quizá eso es lo que habría que cambiar. Pero pese a todo, bueno, estamos más comunicados. Creo que la violencia ha disminuido, aunque sigue habiendo una violencia tremenda en muchísimos sitios y por lo tanto hay que mirar con perspectiva y veremos dentro de 20 años si la tendencia se acaba de confirmar o si se revierte, que también podría ser. Dani, tú que has recorrido prácticamente todos los países del mundo, ¿sigues sintiendo la emoción, el hormigueo ese antes de emprender cada viaje o ya Hombre, no. casi se ha Si convertido en no, algo rutinario? no, nunca es rutinario. Si no, no viajaríamos. O sea, Claro. si no tienes ese hormigueo, esas ganas, esa ilusión, esa evocación, yo creo que evocar, abrir un mapa es la primera forma de viajar, ¿no? Yo sigo abriendo los mapas y sigo diciendo, anda, mira este rincón de aquí, ¿y qué habrá, no? Esa primera pregunta tan genérica, tan infantil. Al final, viajar te convierte un poco en niño, vives con la ilusión del descubrimiento permanente y bueno, si acabas por no dejarte sorprender, pues a lo mejor acabas por dejar de viajar, ¿no? Y a lo mejor hay un día que llegas y dices, mira, ya no me interesa, ya no quiero más. Pero bueno, son tantos los alicientes que te da una ruta, pese a todo, pese a los problemas, pese a las dificultades, que, que siempre... yo creo que siempre buscaré esa escapada, ese momento para viajar. Haga o no haga documentales, porque en mi opinión, que también esa es un debate interno, ¿no? Que a veces tiene uno de decir, a ver, yo viajo para hacer documentales o hago documentales para viajar o qué está antes, ¿no? Bueno, para mí es la experiencia de vida lo primero y después saber contarla. Entonces, creo que no dejaré de viajar. Yo he hecho muchos viajes que no he documentado, que no he ido con una cámara, porque también te digo, en casa del herrero cuchillo de palo. Sí, Yo claro. cuando salgo con mi mujer, voy a viajar o con amigos o lo que sea, es que no hago ni un vídeo, ni llego, ni grabo nada. O sea, algunas fotos, eso sí, te quitas un poco ahí el mono del encuadre, pero siempre te da algo el viaje y yo puedo ir a Toledo mañana y ya estaré viendo, oye, vamos a ver la catedral, el Alcázar, ¿dónde vamos? ¿No? Siempre. Si no tienes esa inquietud, pues seguramente no viajaría y desde luego no viajaría haciendo estas rutas que son tan exigentes y que te cobran tu peaje. O sea, el rédito tiene que ser muy grande y para tener ese rédito tienes que tener esa curiosidad que te incite a seguir viajando. ¿Tienes alguna espinita clavada, algún destino que todavía no hayas podido ir y que lo tengas ahí en el punto de mira desde hace tiempo? Pues mira, te diré uno que es Nueva York. Yo no conozco Nueva York, no he estado nunca en Nueva York. Es una ciudad que me parece que bueno, pues que hay que conocer una vez en la vida, por lo menos. Yo, al final la ruta nunca me ha llegado por ahí. Ya tengo alguna ruta perfilada que podría pasar por esa ciudad, ¿no? Me parece que al final hay ciudades que también definen nuestra cultura. Yo diría que Roma, Atenas, Jerusalén y Nueva York serían las cuatro patas de una mesa sobre la que posa un poco lo que somos hoy, ¿no?
Y bueno, no he estado en Nueva York todavía, ¿no? Pero todos los sitios donde no he estado y que miro así en el mapa, intento añadir un todavía, ¿no? A ver si Madagascar, me encantaría ir a Madagascar. Los Istanes estaban previstos en la Vuelta al Mundo, yo sé que tú conoces bien. Bueno, pues ya te llamaré para que me orientes por esos lares. Con gusto, que es una parte del mundo, pues eso, recién abierta prácticamente al mundo exterior desde la independencia de la Unión Soviética y está muy virgen y hay mucho que documentar y mucho que conocer en esos países. Tanto. Dani, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado hoy a la aventura de viajar, el podcast de Yati Seguros. Ha sido un verdadero placer escucharte, conocerte un poquito mejor y lo mejor de todo es que ahora podemos verte cada sábado. Por ahora está en horario de las 6 de la tarde, si no me equivoco, en la 2 de Televisión Española, el nuevo documental Atlántico, que por ahora tiene una primera parte y ya supongo que estáis trabajando en la segunda, en la parte africana. Bueno, acabamos de regresar de grabar los últimos 4 capítulos de la serie. Yo de momento estoy cogiendo un poquito de aire, porque llevo menos de una semana aquí, además haciendo cuarentena obligada porque vengo de Sudáfrica, pero preparando, ya calentando motores para la edición y para tenerlo todo listo para después del verano tener completa ya la serie, porque los 9 primeros capítulos de Atlántico, bueno, espero que a la gente le divierta, le entretengan, pero son una serie incompleta que tendrá en su remate después y entre medias han pasado muchas cosas que también veréis en la serie. Bueno, pues un gusto habernos ido de viaje contigo hoy y lo disfrutaremos más aún visualmente en la pantalla, como siempre. Muchísimas gracias, Dani. Un saludo. Muchas gracias a ti, amigo. Un abrazo. Y hasta aquí este programa en el que he de admitir que he disfrutado un montón conversando con Dani Landa, uno de los documentalistas que más admiro. Espero que tú también lo hayas disfrutado conociendo más de él, de sus proyectos y documentales. En la descripción de este podcast te voy a dejar una entrada que hemos preparado en nuestro blog con los enlaces a los documentales y más información sobre Daniel por si quieres consultarlos. Tanto si vas a emprender un gran viaje como el de Dani o a viajar por Europa o España, te recordamos la importancia de viajar con un buen seguro de viajes que te cubra los 1001 problemas que pueden surgir en cada salida. Y también que hay un seguro adecuado para cada viaje. Por eso, para los destinos más de exploración o naturaleza, te recomendamos el Yati Mochilero. Pero para destinos más exóticos, exclusivos o caros, existe el Yati Estrella o Estrella Premium, entre otros. Si te ha gustado el podcast y aún no estás suscrito, te animamos a hacerlo en la plataforma de podcast habitual, ya sea iVoox, Spotify o Apple Podcast, para no perderte ningún programa. Y desde luego te agradeceremos mucho que nos dejes un comentario o una reseña del programa o que lo compartas entre quienes creas que lo pueden disfrutar. Y nada más por hoy. Cualquier cosa nos puedes encontrar en redes sociales como @yatiseguros o en la web yatiseguros.com. Te envío un fuerte saludo y nos escuchamos en el siguiente programa.